Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí. Si esta es su primera vez con nosotros, estamos muy felices de que nos pueda acompañar esta mañana. Mi nombre es Jorge Cota y formo parte del equipo de Watermark en español. Y cada domingo antes de entrar en la palabra de Dios, tomamos un momento para orar y pedirle a Él que nos transforme. Creemos realmente que Dios está en este lugar y que desea hablarnos hoy, y por eso quiero invitarle, aquí donde esté, que oremos en este momento y le diga: Señor, habla claramente a mi vida esta mañana. Y si tiene alguien a su lado, ora por esa persona pidiéndole a Dios que les hable a ellos también. Y finalmente te pido que ores por mí para que Dios hable a través de mí y pueda enseñar su palabra de manera fiel. Y Padre, te pido que nos des una perspectiva que nos permita reconocer la importancia de este momento, que al abrir tu palabra podamos escuchar de ti. Gracias, mi Dios, porque por medio de tu Espíritu Santo podemos escuchar al Dios vivo. Que cada persona pueda irse de este lugar diciendo que ha tenido un encuentro contigo y que tú les has hablado hoy. Danos ojos para ver, oídos para oírte y corazones dispuestos a recibir todo lo que tienes preparado para nosotros. Reconocemos que te necesitamos profundamente. En el nombre de Jesús, amén. Cuando entró recibió un bosquejito. Lo tiene, sáquelo. Ahí están los versículos que estaremos leyendo esta mañana, al igual que espacios para que usted tome apuntes y escriba los puntos importantes. Hoy continuamos con la serie El Año de la Palabra y nos vamos a enfocar en el libro de Jueces. Esta mañana es un llamado urgente a un despertar espiritual. El libro de Jueces cubre aproximadamente 275 años de la historia de Israel, una nación que vivió prácticamente adormecida por la bondad de Dios, sumida en un profundo letargo espiritual y enfrentando como destrucción la consecuencia de haberse alejado de Dios. Y como veremos a continuación, el libro de Jueces nos presenta una realidad cruda y desafiante, y precisamente por eso debemos aprender de ella. Ustedes se preguntarán, ¿cómo encaja el libro de Jueces en la historia de la Biblia? Hay que recordar que desde el principio Dios prometió que enviaría a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo perdido en el jardín del Edén. Y esta promesa es el primer indicio del plan divino para la redención de la humanidad. Dios nunca ha abandonado los propósitos que estableció desde la creación del mundo. Y a lo largo de toda la historia bíblica vemos cómo Dios continúa cumpliendo sus planes, teniendo un pueblo en un lugar específico, guiándolos para que vivan conforme a sus designios mientras disfrutan de su presencia. Y como vimos la semana pasada, si usted estuvo con nosotros, en el libro de Josué, este marca el punto más cercano al Edén desde sus orígenes. En Josué, por primera vez, desde el capítulo 3 de Génesis, se reúnen todos esos elementos esenciales. Dios tiene un pueblo, la nación de Israel, y este pueblo habita en un lugar, la tierra prometida de Canaán, y están experimentando la presencia de Dios, quien mora entre ellos en el tabernáculo, aunque aún hay una separación. Además, la nación de Israel tiene un propósito claro: ser una nación santa como Dios es santo. Y parte de esa santidad implica expulsar de la tierra a los habitantes malvados, a los paganos, a los idólatras, a los sacrificadores de niños. Ahora bien, en este punto podríamos pensar que ya sabemos cómo va a terminar la historia, ¿sí o no? Dios ya tiene a su pueblo en su lugar, cumpliendo sus propósitos, disfrutando de su presencia. Y probablemente lo que sucederá es que la nación de Israel aprenderá de los errores de Adán y Eva y finalmente será fiel a Dios. Dios le dio a Adán y a Eva el mandato de ser fructíferos, multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Y ahora la nación de Israel extenderá el dominio y el reinado de Dios por toda la tierra. Y la nación de Israel será la que aplaste la cabeza de la serpiente y todos vivirán felices para siempre. Sin embargo, al leer el libro de Jueces, nos encontramos con un panorama devastador.
Y vemos que la rebelión que comenzó con los enemigos en el jardín del Edén, ahora se ha infiltrado en todo el pueblo de Dios en la tierra. Una tierra que en muchos aspectos debería haberse sido una restauración del Edén, la tierra prometida de Canaán. En lugar de acercarnos al Edén, nos alejamos más y más. Y todo Israel, desde su pueblo hasta sus líderes, está dominado por el pecado. Incluso los jueces, esos líderes enviados por Dios para liberar a la nación, son figuras mediocres. De hecho, su mediocridad va aumentando a lo largo del libro, llegando a su punto más bajo con Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Bueno, la historia de Sansón es una de las más impactantes y trágicas de la Biblia. Un hombre bendecido con una fuerza sobrenatural y una vida de privilegios y una misión divina, pero que al ceder a sus impulsos y a desobedecer a Dios, termina perdiendo todo. Es la historia de un hombre que en su momento de mayor debilidad enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Mira lo que dice Jueces 16:20. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Esa frase sin duda es la más desgarradora de toda la Biblia. El Señor había abandonado a Sansón y él ni siquiera lo sabía. Imagínate por un segundo el terror que debió sentir en su pecho. Ese vacío absoluto, esa sensación de que todo lo que creía inquebrantable se desmoronaba de golpe. Los filisteos lo atraparon y por primera vez en su vida, Sansón luchó con toda su alma para liberarse, sintiendo en carne propia que ya no era el invencible de antes. Por 20 años, Sansón había tocado los límites de su fuerza sobrenatural, pero ese día, ese momento de poder se terminó. Y de repente pasó de ser el hombre más fuerte a ser uno más como cualquiera de nosotros. Ahora bien, recuerde que Sansón fue un hombre privilegiado. Tenía una familia extraordinaria, tenía un gran Dios, tenía una fuerza fuera de lo común, pero era esclavo a sus propios instintos y bajas pasiones. Y como suele pasar, Sansón terminó desobedeciendo a Dios y las consecuencias no tardaron en llegar. Y cuando llegaron lo hicieron con una dura pero imposible de ignorar. Sansón aprendió de la manera más amarga que la desobediencia no solo te ciega, sino que te ata y finalmente te mata. Así que a lo largo del libro de Jueces, incluso los líderes muestran su mediocridad. Y el resultado es una nación que se desmorona ante nuestros ojos. El mensaje central del libro de Jueces es bien claro: el fracaso de Israel y la inquebrantable fidelidad de Dios, ambos manifestados a través del ciclo repetitivo de la historia de Israel. Y el ciclo se caracteriza por frases que se repiten una y otra vez a lo largo del libro. Frases como: el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y la otra frase: Israel clamó al Señor. Esta frase, Israel clamó al Señor, se repite 6 veces a lo largo del libro. Y luego el Señor levantó un libertador, a un juez. El hecho de que Israel quede atrapado en este ciclo sin fin genera al lector una creciente sensación de desesperanza y a la vez una necesidad urgente de un libertador mucho más grande. Y ahora ustedes van a comprender cómo termina el libro de Jueces, refleja de manera impactante el estado espiritual de Israel en ese momento. Miren lo que dice Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. El pueblo de Dios no solo necesita un juez, sino un rey. Un rey con la autoridad y poder suficientes para romper este ciclo de pecado que define esta época de la nación. Y este rey, aún más grande, tendrá que venir para restaurar lo que se ha perdido. Entonces, ¿qué hacemos con el libro de Jueces? Debemos verlo como una llamada de atención, un recordatorio de la urgente necesidad de un líder que guíe
al pueblo, que rompa esta anarquía espiritual y establezca la verdadera justicia. Y el libro de Jueces nos señala hacia algo más grande, hacia la esperanza de un rey que pueda hacer lo que los jueces no pudieron, traer restauración y cumplir el propósito de Dios para su pueblo. Así que leamos Jueces, capítulo 2. Si trae su Biblia, háblala conmigo. Versículo 6 al 10. Mira lo que dice. Después que Josué despidió al pueblo, cada uno de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron con Josué, y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Versículo 8. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Ahora bien, concentrémonos en esta última frase. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Por qué es tan problemático esto? La razón radica en lo que dice Deuteronomio capítulo 6. En ese capítulo, Dios les da a los padres de Israel la responsabilidad de enseñar a sus hijos sobre Él. La responsabilidad de enseñarle a sus hijos sobre su ley, sobre las maravillas que ha hecho. Se les manda a recordar constantemente la fidelidad de Dios y transmitirla a las próximas generaciones. La falta de conocimiento de esta nueva generación sobre el Señor y su obra muestra un fracaso profundo en la transmisión de la fe, lo cual genera una crisis espiritual para toda la nación. El hecho de que esta generación no conozca a Dios ni lo que Él ha hecho por ellos revela el deterioro en la relación del pueblo con Dios y marca el comienzo de una espiral descendente hacia el pecado. Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En este pasaje vemos claramente el problema del discipulado en Israel. La fe no fue transmitida de una generación a la siguiente. ¿Por qué? Porque los padres dejaron de poner a Dios en el centro de sus hogares y como resultado toda la nación de Israel pagó las consecuencias. Y en todo el libro de Jueces vemos el mismo ciclo de pecado, ira y liberación repitiéndose. ¿Y la razón? Porque cada generación falló en enseñar y discipular a la siguiente. Así que anota el primer punto importante. Debemos despertar ante la responsabilidad de discipular a la próxima generación. Debemos despertar ante la responsabilidad de discipular a la próxima generación. Y quiero tomar un momento y dirigirme a los padres de esta mañana. Si eres padre, escucha bien. Nuestro objetivo como padres no es simplemente criar hijos buenos. Nuestro objetivo es criar hijos que honren a Dios. No se trata de criar hijos exitosos, sino de criar hijos que se entreguen a Dios. Nuestro objetivo no es criar hijos bien equilibrados, sino hijos que sean profundamente impactados por el Evangelio de Jesucristo. Y la razón por la que aclaro esto es que si tu meta como padre es criar un hijo bueno, un hijo exitoso, un hijo bien ajustado, debes saber que en algún momento de sus vidas, sin quererlo, estarás cultivando idolatría en el corazón de tus hijos. ¿Por qué? Porque entonces las buenas calificaciones para entrar a la universidad correcta se convertirán en lo más importante. El deseo de ganar y ser el mejor en el equipo va a dominar su vida. La estabilidad financiera será lo que más valoren. El matrimonio se convertirá en la meta principal. La buena conducta y la personalidad atractiva que llevan a la mejora serán lo que más apriesen. Y cualquiera de estas cosas, aunque no sean malas en sí, se convierten eventualmente
en idolatría. Y como padre nosotros somos responsables de eso. Ahora bien, hay que hacer una aclaración entre la distinción de crianza y discipular. Necesitamos entender la diferencia. Todos los padres, sean cristianos o no, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, pero solo los creyentes, los cristianos, tenemos la responsabilidad de discipularlos de acuerdo con los principios del Evangelio de Jesús. Cuando hablo de crianza, me refiero a ayudar a tu hijo a entender qué hacer. Tu responsabilidad como padre es enseñarle a tus hijos lo que está bien y lo que está mal, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Pero también tienes la responsabilidad de discipular a tus hijos. Discipular a tus hijos significa ayudarlos a entender lo que Jesucristo ha hecho por ellos, lo que Él está haciendo en ellos y lo que Él va a hacer a través de ellos. No basta solamente con enseñarles lo que deben hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a llevar es a modificar su comportamiento, al moralismo. Discipular a tus hijos es enseñarle que lo más importante que pueden hacer es entender lo que Jesucristo ha hecho por ellos, lo que Él está haciendo en sus vidas y lo que va a hacer a través de ellos en el futuro. Si tú les enseñas esto, afectará todo lo que hagan y lo que no hagan. De manera que nuestro llamado como padres cristianos es discipular a la próxima generación. Ahora bien, yo les confieso que yo no soy el padre perfecto. Reconozco que he fallado en discipular a mi hija. Tampoco es que voy a estar aquí y colgarme medallas. Así que lo último que quiero es que usted sienta vergüenza o que sienta culpabilidad. No necesita salir de aquí esta mañana como un fracaso como padre. Sin embargo, hoy es el día en que podemos tomar la decisión de discipular a nuestros hijos. Como puede ver, hacer algo es mucho mejor que no hacer nada. Incluso si usted no sabe el camino, hay que recordar que cualquier paso adelante es mejor que no dar ningún paso. Y nuestros hijos necesitan ver cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas a lo largo de la semana. Necesitamos modelar nuestro compromiso. Necesitamos predicar con el ejemplo, que tus hijos vean cómo te conduces. La conocida frase esa que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no funciona con nuestros hijos. Si le dices a tu hijo, no digas groserías, pero él te escucha constantemente usar malas palabras, no será sorprendente que tu hijo no siga tu consejo. Nuestros hijos necesitan ver la coherencia de nuestra vida cristiana, tanto dentro como fuera del hogar. Si lo que practicas en casa es diferente a lo que muestras en la iglesia o en público, tus hijos lo van a notar. El hogar debe ser el primer lugar donde los principios de nuestra fe se practiquen de forma coherente. Si eres diferente en casa y fuera de casa, tus hijos verán una desconexión y harán que se cuestionen la autenticidad de lo que les enseñas. Y nuestros hijos constantemente están viendo cómo nos comportamos al conducir, al hablar con otras personas o al enfrentar situaciones difíciles. Los niños aprenden no solo de nuestras palabras, sino de nuestras reacciones. Si un padre actúa con integridad en el trabajo, si demuestra paciencia, si demuestra amor cuando está con su familia, o si maneja las dificultades con fe y esperanza, está mostrando a sus hijos lo que significa vivir una vida cristiana real y aplicada. Si tienes negocios y haces trampa o eres deshonesto, tus hijos lo verán. Incluso los pequeños actos de deshonestidad, como robar en el trabajo o esas mentiras piadosas, son notados rápidamente por los niños. No los puedes engañar. Tus hijos perciben lo que realmente valoras en la vida. No puedes esconder tus prioridades. ¿Por qué? Porque tus prioridades se reflejan en tus decisiones diarias. Si tu fe es superficial, ellos lo notarán. Ellos se darán cuenta cuando papá está más comprometido en ver el fútbol que venir a la iglesia. Cuando mamá está más preocupada por su trabajo que su relación con Dios. Cuando tus prioridades están más centradas en hacer dinero y el éxito material que en los principios de Dios. De manera que es fundamental entender que esta primera generación, la generación de Josué, había experimentado
la fe de manera personal. Ellos no solo habían escuchado sobre los milagros, sino que ellos vivieron los milagros. Habían sido testigos directos del rescate de Dios y del poder de los milagros. Habían experimentado a Dios de manera tangible, cómo los salvó, cómo los protegió, cómo los guió a través del desierto y cómo conquistaron la tierra prometida. Su fe era una fe vivida, una fe transformadora, una fe radical. Esta generación era personas de convicción. No solo creían en Dios, sino que su vida estaba marcada por su devoción hacia Él. Y el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 7, describe a la segunda generación. Mira lo que dice: aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Los que crecieron bajo el liderazgo de Josué, pero cuya fe fue aprendida de segunda mano. Habían sido instruidos sobre las maravillas de Dios, pero no las habían experimentado de manera personal. Escucharon las historias de lo que Dios había hecho por sus padres, pero no vivieron esas experiencias directamente. Y hoy en día podemos ver a personas que sí que asisten a la iglesia y viven como buenas personas, pero no poseen una fe ardiente. Estas personas creen en Dios, pero carecen del fuego interior que les impulse a tomar decisiones firmes en Dios. Su compromiso es superficial. Hacen excepciones en ciertas áreas de su vida. Y aunque no hacen cosas abiertamente grandes, sí dejan pasar pequeñas concesiones que con el tiempo confunden a la siguiente generación. Y al final sus hijos ven estas excepciones y se preguntan si la fe realmente debe marcar toda la vida. La tercera generación es descrita en Jueces, capítulo 2, versículo 2 al 13. Mira lo que dice. Después de que murieron todos los de esta generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Como puede ver, esta generación no conoció las experiencias vividas de sus padres. Creció en un hogar con muy pocos absolutos, faltos de una base sólida, de un verdadero entendimiento de la fe. Esta generación vivió en un entorno donde las palabras correctas eran escuchadas, pero rara vez eran reflejadas en las acciones cotidianas de sus padres. Y el resultado de esta falta de consistencia y vivencia, escuche bien, fue la corrupción. Esta generación no solo abandonó a Dios, sino que comenzó a seguir a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y provocó, dice la Biblia, la ira del Señor. Y mis hermanos, escuchen bien el día de hoy. Si como iglesia estamos dormidos en este momento, al no discipular a la próxima generación, quizás no lo notemos hoy, ni mañana, ni este año, ni siquiera el próximo. Pero en algún momento nos despertaremos y nos daremos cuenta de que la iglesia se habrá convertido en una iglesia muerta. De manera que este es un llamado para no perder el rumbo, para invertir de manera consciente y activa en la siguiente generación antes de que sea demasiado tarde. Y todo comienza contigo y en tu casa. Punto número 2, escríbalo. Debemos despertar al poner fin a las concesiones. Debemos despertar al poner fin a las concesiones. Mira lo que dice Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 13. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Hay que recordar que este patrón se repite 7 veces a lo largo del libro. ¿Y cómo comenzó todo? Con una falta de compromiso. Dios había sido bien claro. Les había dicho a los israelitas que expulsaran de la tierra a los malvados, a los idólatras,
a los sacrificadores de niños. Sin embargo, al no cumplir con este mandato, comenzaron a permitir la presencia de lo que Dios les había mandado erradicar. Regresemos al capítulo 1 de Jueces, porque allí vamos a ver con claridad las concesiones que hicieron. Miren lo que dice Jueces 1:27. Pero Manasés no pudo echar a los habitantes de Bet-seán. Versículo 29. Tampoco Efraín pudo echar a los cananeos que habitaban en Geser. Versículo 30. Tampoco Zabulón pudo echar a los habitantes de Quitrón. Versículo 31. Tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco. Versículo 33. Tampoco Neftalí pudo echar a los habitantes de Bet-semes. Como puede ver, al tolerar las concesiones en el capítulo 1, se abre la puerta a una rebelión total a lo largo de todo el libro. Los israelitas caían una y otra vez en la tentación de adorar a Baal. Baal era el dios de la tormenta y la fertilidad, y Astoret era su compañera femenina. Y en la teología y la práctica agrícola cananea, la fertilidad de la tierra dependía de la relación sexual entre Baal y Astoret. Y esta creencia llevó a los cananeos a practicar lo que llamaban la prostitución sagrada, como parte de su adoración. Por ejemplo, un hombre cananeo acudía a un santuario de Baal y tenía relaciones sexuales con una de las prostitutas sagradas allí presentes. Entonces el hombre representaba a Baal y la mujer representaba a Astoret. La idea detrás de este acto sagrado era que al llevarlo a cabo se alentaba a Baal y a Astoret a unirse, lo que supuestamente traería abundancia a la tierra. Entonces, como observamos a los israelitas cometiendo lo malo ante los ojos del Señor a lo largo de este libro, podemos entender cómo llegaron a ese punto. ¿Y sabe cómo llegaron ahí? Por concesiones. No fue un proceso que requeriría mucho esfuerzo. Decían, ¿sabes? He conocido a algunos cananeos. Son gente agradable. Son lo suficientemente amables como para que yo considerara que mi hijo se casara con una de sus hijas. Los he tratado, son buenas personas. Yo creo que deberíamos hacerles un lugar. Son en verdad gente buena. Y luego, ¿qué pasa? Vives con ellos el tiempo suficiente y empiezas a pensar, ¿sabes? Tal vez hay algo legítimo sobre esto de apaciguar a Baal. Claro, nosotros como israelitas seguimos adorando a Jehová y sabemos que necesitamos su ayuda, especialmente en tiempos de crisis. Pero que ahora ya estamos establecidos en la tierra, así que tenemos que proveer para nosotros mismos. Necesitamos cosecha, necesitamos que la lluvia venga. Así que adorar a Baal nos ayudará a asegurar la fertilidad de la tierra y el vientre. ¿Qué podría salir mal? Además, pues es algo placentero, ¿no? Es un trato atractivo, ¿sí o no? Entonces el sexo se convierte en adoración y promete éxito. Digo, ¿qué podría salir mal con eso? Y eso es lo que son las concesiones. Abren la puerta hacia una rebelión total. De manera que el libro de Jueces nos invita a identificar las concesiones en nuestras vidas, en esas áreas donde nosotros somos permisivos, esas áreas donde cedemos ante las presiones externas, donde cedemos a nuestras propias debilidades. Son esos momentos que nosotros decidimos ignorar cuando sabemos qué es lo correcto y nos justificamos con excusas como no pasa nada, no es tan grave. Pero al final, al igual que en la historia de Israel, estas concesiones, mis hermanos, no se quedan ahí, se multiplican y finalmente nos llevan por un camino de rebelión, alejándonos y apartándonos de Dios. Así que eso es precisamente lo que me gustaría hacer ahora. Quiero invitarle a que miremos a nuestras propias vidas. Quiero que miremos nuestras actitudes. Quiero que miremos nuestras decisiones. Y no voy a suavizar mis palabras ni tratar de endulzar la verdad para que sea más fácil de escuchar. Voy a ser duro y directo. Y no es mi intención que usted se sienta cómodo, sino que reflexione, porque me importa profundamente esta iglesia. Me importa que no caigamos en el mismo error que el pueblo de Israel en el libro de Jueces. Ellos pensaron que sus pequeñas concesiones no harían daño, pero al final esa actitud los condujo a la idolatría y a la perdición. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros si no estamos atentos. Es nuestra propia historia.
Dios levantó un libertador, pero no solo para asegurar un alivio temporal, ni solo por unas décadas, sino para garantizar nuestra salvación por toda la eternidad. Y al igual que todos los otros jueces, Jesucristo murió, pero a diferencia de cualquiera de ellos, al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, y no resucitó como un juez, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y así como la nación de Israel clamaba a Dios y Dios respondía levantando a un juez, Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo del infierno. Pero no solo eso, sino que Dios nos ofrece una nueva vida, un nuevo comienzo, un perdón completo de todas tus faltas y pecados. Ahora tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios, tenemos una nueva posición en Cristo, un nuevo poder porque el Espíritu de Dios habita ahora en nosotros, y un nuevo propósito al ser llamados a ser embajadores de Cristo en su misión. Y por último tenemos una nueva esperanza, sabiendo que llegará el día en que Cristo regresará para llevarnos con Él. Y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Jueces, que nos muestra tanto tu fidelidad como nuestras fallas. Y hoy venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos, reconociendo que necesitamos tu guía y tu despertar. Te pedimos que nos despiertes en las áreas donde nos hemos quedado dormidos, donde hemos caído en la complacencia o en la indiferencia espiritual. Oro para que esta iglesia sea una iglesia marcada por un discipulado intencional y sacrificial, donde cada uno de nosotros tome en serio la misión de guiar y enseñar a aquellos que vienen detrás de nosotros, para que puedan conocer y seguir a Cristo de todo corazón. Y Señor, te damos gracias por tu plena extensión de tu fidelidad, una fidelidad que nunca falla, una fidelidad que nos llama al arrepentimiento, que nos sostiene en la prueba y que nos ofrece gracia aun cuando nosotros no la merecemos. Te alabamos por ser un Dios que cumple siempre sus promesas, por ser un constante en tu amor y por ser siempre fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Y te pedimos que en este momento cada uno de nosotros pueda responder a tu fidelidad con corazones agradecidos, comprometidos y dispuestos a seguirte. En el nombre de Jesús.